Hoy traigo este tema para tu vida y este tema es titulado Santificad a mi pueblo. Busquemos en nuestras vidas en el libro de Josué capítulo 7 del versículo 10 al 13. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeseis el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Hoy en día así está el pueblo de Dios. Dios quiere darle crecimiento. Dios quiere manifestar su gloria, quiere hacer grandes cosas por medio de su iglesia, pero su iglesia tiene anatema escondido, tiene pecados ocultos, tiene cosas que están impidiendo el avance del reino. Pero yo vengo a predicarte con palabra profética, a decirte en esta hora, es tiempo de santificar al pueblo. Tú que me escuchas, líder, pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, es tiempo de santificar al pueblo de Dios, sacar la inmundicia de la casa del Todopoderoso, para que Él pueda avivar a su iglesia, Él pueda llevarla al nivel que Él quiere darle. En Jeremías 7, del 1 al 11, nuestro Dios les hace ver a su pueblo que el templo no es para guardar apariencias, creyéndonos muy santos, cuando en realidad estamos viviendo una vida de pecado, lejos de la presencia de Dios, y confiamos que nadie conoce lo sucio que llegas a la casa de Dios y eres un vaso de deshonra. Muchos hoy en día viven su vida entre semana, una vida de pecado, una vida falsa, y llegan a la iglesia, se postran, hablan lenguas, creen que ese es un lugar de refugio, pero déjame decirte que no, la casa de Dios es una casa de oración. Dios quiere santificar a tu pueblo. Si tú en lugar que vienes a la iglesia y quieres aguardar apariencias, te postras, le pides perdón al Todopoderoso, Dios te santifica, quita el anatema, trae bendición a tu vida, trae avivamiento a su iglesia. Es tiempo de santificar el pueblo de Dios. Dios quiere hacer maravillas en medio de nosotros, pero Dios no puede habitar en medio del pecado. Es tiempo de santificar al pueblo del Todopoderoso. La palabra de Dios también nos enseña en Primera de Reyes 15, del 9 al 15, que nuestro Dios levantó a Asa para echar fuera de Jerusalén a los sodomitas. Además quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, privó a su madre de ser reina, porque ella hizo un ídolo de acera y era idólatra, y también Asa le deshizo su ídolo a su madre. Dios quiere, siempre cuando levanta un rey, cuando levanta un ministro, lo levanta para traer avivamiento. Dios te quiere levantar a ti para que tú saques la inmundicia. No calles la palabra de Dios, aunque te critiquen, aunque te digan que estás loco. Tú predica, es tiempo de santificar a mi pueblo. Predica que sin santidad nadie verá a Dios. Predica que debemos apartarnos de las tradiciones paganas, de las vanidades, de esas falsas teologías, de las cosas que no edifican. Predica como profeta del Altísimo, predica arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que trae avivamiento. La palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Dios va a descender de los cielos, va a sanar nuestra tierra, va a traer el avivamiento glorioso. Pero sin arrepentimiento no hay avivamiento. Santifiquemos al pueblo del Todopoderoso. Para Asa no había preferencias. Él fue levantado por Dios para quitar toda abominación sobre Jerusalén, y a través de la historia bíblica el Dios Todopoderoso siempre ha demandado un pueblo santo, porque sin santidad nadie verá
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Josías mandó a sacar del templo de Jehová toda la basura que el diablo había introducido. Y yo he venido como profeta del Todopoderoso a decirte con una palabra de liberación: santificad al pueblo de Dios, santificad al pueblo de Dios. Él quiere tener a iglesias avivadas, donde su presencia caiga, donde el oprimido es libertado, donde el enfermo es sanado, donde el demonio es liberado, donde se manifiesta Dios. Hay libertad. Dios quiere manifestarte en medio de este pueblo, pero el pueblo tiene anatema escondido, y un Dios santo no habita en la inmundicia de un pueblo inmundo. Déjame decirte, santifiquemos al pueblo. Dios quiere visitar sus congregaciones. Dios quiere visitar a su iglesia. Dios quiere traer avivamiento, pero quiere llevarnos al arrepentimiento. Seamos sensibles a escuchar la voz del Todopoderoso. Seamos sensibles de escuchar a Dios. Es tiempo de predicar lo que dice Primera de Corintios 5, del 11 al 13. Veamos qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios del 5, Primera de Corintios 5, del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso hoy en día no se predica, porque al pastor, aunque sea un adúltero, un fornicario, un ladrón, o sea, hasta un afeminado, mientras dé su diezmo, mientras dé dinero para él le solapa todo. Pero la palabra de Dios, que no debemos de sobornar, no dejar que nos sobornen con esas cosas. Predicar la palabra de Dios. No nos debemos de juntar con ningún malediciente, que ni un hermano que se llame hermano y sea ladrón, sea fornicario, sea adúltero. Aunque sea dura la palabra, hay que predicarla. Yo creo en la restauración, sí, pero esa restauración primero que dé frutos dignos de arrepentimiento. Yo lo pongo a restaurarse. Cuando yo vea que él esté dando frutos dignos de arrepentimiento, vengo, lo abrazo, peleamos juntos la batalla de la fe. Pero mientras no, hay que restaurarlo con la palabra de Dios. También la palabra de Dios en Gálatas 5, del 16 al 21, nos dice la Biblia, nos dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no se predica hoy en día. A la iglesia se le predica que mientras más des, más Dios te bendice, pero no se está preparando al pueblo para el rapto de la iglesia, para que cuando Cristo venga por su iglesia, que se santifique. Cristo viene por una iglesia gloriosa y sin mancha, no viene por una iglesia idólatra, una iglesia que se haya desviado de la verdad de la palabra de Dios. Hoy no se predica en contra de la carne, hoy no se predica en contra del pecado. Hoy día la gente va y le pasan la mano con las danzas, con el show y con todo eso, pero no, la gente sale vacía, solo sale emocionada, pero no hay palabra de Dios en sus vidas que les ayude a enfrentar esos obstáculos día a día. Porque la palabra de Dios ya no es predicada, son predicadas falsas teologías, falsas enseñanzas motivacionales, pero no hay palabra que les descubra su pecado. ¿Y qué más digo? Porque tendría que predicar horas y horas y horas sobre la santificación del pueblo de Dios.
Solo me queda terminar con esta porción bíblica que dice en 2 Crónicas 29:5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad la inmundicia. Si sacad del santuario la inmundicia, es lo que Dios quiere que hagamos. Saquemos esos shows, saquemos esos sermones motivacionales, saquemos esa psicología barata, saquemos al Dios mamón de nuestras iglesias. Yo creo en la prosperidad, pero en la prosperidad física, material y espiritual, siempre y cuando obedezcamos a la palabra de Dios. Yo creo que si vivimos una vida santa, Dios nos guarda, nos protege, nos bendice, engrandece nuestro territorio, pero sin pasar por alto la palabra del Todopoderoso. Yo soy fundamentada en la roca, en la palabra del Altísimo. Santificad a mi pueblo, está diciendo Dios en estos tiempos. Santifiquemos al pueblo de Dios de esas modas. Santifiquemos a Dios de esas doctrinas diversas y extrañas. Santifiquemos al pueblo de Dios. No permitamos que entren masones en nuestras iglesias, que entren brujas encubiertas, que señalen, que digan que son cristianas, pero son brujas encubiertas. Pidámonos a Dios discernimiento, pidámonos a Dios sabiduría para distinguir entre lo santo y lo profano. Santifiquemos al pueblo de Dios. Tú que me escuchas, tú que vas a escuchar este video, espero que sea de bendición a tu vida, que tú te salgas del montón, tú te pares en la brecha y seas de esos discípulos ungidos, esos discípulos que predican la palabra tal y como está, aunque te llamen loco, aunque te llamen fundamentalista. Predica la palabra de Dios. Nosotros creemos en un avivamiento, pero un avivamiento que trae arrepentimiento, en un avivamiento donde hay almas cambiadas, almas transformadas, que no sean frutos solo del momento, sino que sean frutos que permanezcan, frutos que den gloria al Todopoderoso. Yo creo en el avivamiento, yo creo en la prosperidad, yo creo en todo eso, pero conforme a la palabra de Dios. Yo no me voy más de lo que está escrito. Yo creo en la bendición de Dios, en la bendición de Jehová que enriquece. Yo creo que Él me va a guardar hasta su venida. Yo sé que Él me va a prosperar. Yo creo en las verdades de la palabra de Dios, pero seguirme más allá de lo que está escrito. Pastores que me escuchas, siervos de Dios, santifiquemos al pueblo. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos a lo que Dios nos mandó a predicar, su palabra, volvamos a sus doctrinas, prediquemos que sin santidad nadie verá a Dios, restauremos al hermano caído, metamos disciplina en la iglesia, no seamos solapadores de pecados, sino prediquemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios haga su obra en ti. Bendiciones para ti.